Bienvenidos a un nuevo episodio con Miguel Manzano. Esto es Algo Bueno. Aprende, vive y comparte. ¿Qué tal a todos? Un gustazo de verdad poder compartir una vez más con ustedes y en un lugar muy especial. Estamos en mi tierra y más adelante mucha información, pero agradeciendo de verdad tanto tu sintonía y ser parte de lo que es Algo Bueno. Por favor, compártalo, gracias por dejar tu like y sobre todo siempre poder compartir lo que hace Dios en cada uno de nosotros. Y es un regalo poder tener, aparte del elenco que nos ha marcado el corazón de una manera increíble, no solamente a los salvadoreños, sino que esto ha trascendido. Y tenemos exactamente a un buen elenco de Duro Blandito. Un aplauso entre nosotros mismos. Apoyemos uno a otro. Qué alegría poder tener a cada uno, de verdad, con nombre de Dewey o el artístico. Como usted quiera, como usted se sienta más cómoda. Ahorita, Cómodo, de civil. De civil, me parece. Entonces, iniciando de esta manera, que es un honor poder tener aquí a nuestro buen amigo y es José Vinicio Hernández. ¿Lo dije bien? Sí, pues así es. El Poma no me gusta, pero sí está bien. José Vinicio Hernández Poma. Qué gracias, de verdad, y un grato poderlo tener aquí con nosotros. Un saludo para todos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y vamos a ver si nos pueden sacar algo ahí de información clandestina que tengamos nosotros guardada. Con nosotros también Eunice Chávez. Un gusto, Miguel, y de verdad es una alegría estar con los compañeros, con los que trabajamos muchos años, con los que marcamos una época y con los que muchos de ustedes se rieron, así es que es un gustazo estar aquí. Miguel. Excelente. Verónica Méndez. Verónica Méndez, un gusto de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Sí. Y bueno, pues aquí aportar algo. Excelente, muchas gracias. Y con nosotros también Hugo Rafael Castillo, tal cual. Cañas le faltó. ¡Ay! La próxima. Pero qué honor poderles tener aquí. Muchas gracias, estamos listos. Excelente. Para mí, dele. Todo nervioso, Con lo todo. siento como Ajá. aquí, como que, sí, aquí estamos. Es que cuando uno no está disfrazado, como que le entra un poco Ahorita de miedo. puede preguntar lo que quiera. Va, ok, empecemos. No es algo muy diferente, la verdad, a muchos podcasts, pero es algo que también podamos poder pasarla súper genial, algo muy divertido de la misma manera, y sin duda que por muchas referencias que se pueda tener años en televisión, también han habido esos momentos de que no, ya no quiero seguir, de que de verdad, ¿hoy qué hago? ¿Hoy qué va a pasar? Siempre con dificultades, con deudas quizás, con situaciones familiares, hijos enfermos, pero todo ese proceso, sin duda alguna, Dios ha hecho algo bueno en cada uno de ustedes. Entonces, si vamos en orden, o el que quiera hablar, porque tampoco así algo bien democrático, ¿va? No, sino que espontáneo. Vamos a ser caballeros, vamos a dejar que empiecen las damas. Va, Sí. okay. Que rompan el hielo. Que rompan el hielo las damas. ¿Hay Eunice. algo bueno que Dios ha hecho en ustedes? Muchas cosas buenas, Miguel, la verdad. Yo he hecho muchas cosas buenas en mi vida y creo que en la de mis compañeros también. Y la verdad que desde mi niñez fui una niña muy feliz, en mi adolescencia y bastante joven que comencé en los medios, específicamente haciendo comedia en El Salvador. Y eso para mí ha sido algo bueno, ¿verdad? El poder hacer lo que me gusta, de lo que te traía desde chiquitita, porque yo en la casa siempre me ponía música, hacía fonomímica y era como la niña show en la casa. Sí. Pero nunca me imaginé que yo iba a trabajar de esto, que yo iba a estar expuesta a las cámaras, a los medios de comunicación, Sí. a muchas personas, así es que le doy gracias a Dios por eso. Okay. Es una cosa maravillosa, es algo bueno en mi vida. Pero hay otra cosa que a mí, que yo le doy gracias a Dios y que siento que es algo bueno, es el hecho de ser mamá. Para mí el ser mamá es como algo no bueno, sino buenísimo, Okay. ¿verdad? El poder tener a mi hijo y que de muy chiquito anduvo conmigo, Chepe es testigo también, Sí. Hugo también, Vero, que desde 2 años y medio lo andábamos llevando a donde quiera que íbamos a grabar, llámese en la playa, llámese en la casa de Chalío, donde quiera, él andaba ahí con 2 añitos y medio. Él estaba con nosotros siempre. Todos conocemos a Edgar Todos Andrés. conocen a Edgar Andrés y le doy gracias a Dios porque incluso era un niño inquieto, ¿verdad, Verito? Donde lo dejábamos sentadito, allá te quedabas y se quedaba sentado ahí y no se movía mientras nosotros hacíamos el trabajo. Entonces yo le doy gracias a eso a Dios, que incluso cuando pues uno de mamá tiene ese compromiso con los hijos,
yo lo podía andar también, y mis compañeros también, Julio nos lo permitía, ¿verdad? Y todos los compañeros. Te están saliendo las veces del corral, papá. Guardame las veces. El anuncio ahorita. Ay, no. Patrocinadores. Así que son dos cosas buenas, entre muchísimas otras cosas, que ya las hablamos en un podcast también, que usted Correcto. me entrevistó. Pues ahora vamos a tocar otros tópicos. Excelente. ¿Alguien más? ¿Dios ha sido bueno con ustedes? Bueno, yo en mi caso sí también. Bueno, mi historia es bastante parecida ahorita que acabo de escuchar a la EU. Yo perdí a mi papá cuando yo tenía 8 años. Wow. Y vivíamos una situación un poco difícil en la casa porque él era el que trabajaba, mi mamá nunca había trabajado en su vida. Y a mí se me dio la oportunidad de empezar a trabajar en televisión a los 11 años. Fue una casualidad. Sí. Una casualidad y bueno, fue totalmente pues una ayuda pues para mi casa, para mí. Y fue un lugar a donde aparte de que me ayudaba económicamente hablando, digámoslo de esa forma, pues también para mí fue como un desahogo, mi lugar seguro, la actuación. Y por eso yo empecé a actuar desde los 11 años en un programa que se llamaba Tierra de Infancia. Y ahí pues yo los conocí a ellos. En el mismo porque canal estábamos. Estábamos en el mismo canal y éramos vecinos. Aquí estaba Tierra de Infancia, aquí estaba Telepirata. Qué nice. Entonces, obviamente yo los veía. Cuando a mí se me dio la oportunidad, porque se terminaba el proyecto Tierra de Infancia y dijeron, van a hacer un casting para ver si quedan en la Tenchis o en la Tula. Yo hice el casting solamente para la Tenchis. Y que por cierto, ahí estaba EU, ella fue una de las que me seleccionó, Julio y el buitre, y no me recuerdo, Gloria, y no me recuerdo quién más. Entonces, yo me hice el casting y gracias a Dios me quedé con el personaje. Qué bien. Porque lo necesitaba todavía, me faltaba todavía estudiar colegio. Y bueno. ¿A Entonces, los cuántos años de edad? ¿Ese casting? 16 años tenía. Sí. 16 Ok. años tenía cuando yo empecé a ser Agustina. La hija de la Techa, imagínate, Ajá. el personaje que todo el mundo amaba. Ya se habían Sí. las leyes antes, papá, porque no explotación infantil. Se tenían los permisos, no me preguntes cómo. Ok. Y entonces, y ahí me quedé yo trabajando con este equipo. Qué Ahí bien. aprendí mucho de ellos, o Me sea, imagino. de Julio, pues aprendí un montón de cosas, de disciplina, de producción, aunque yo venía de un programa muy disciplinado, Ok. muy disciplinado. Tuve una gran escuela, digamos así, en ese aspecto de televisiva en esos tiempos. Sí. Y pues ahí andábamos con la EU, ahí andábamos con Edgar Andrés. Y bueno, y con todos mis compañeros, también ahí conocí a mi querido Hugo Castillo. Después tuve un proyecto aparte con él, más adelante. Y después, bueno, conocí a Don Vini, Eso. el Nice, ya más adelante. Ya en el programa Qué Duro Blanco. súper. Así que sí, Dios fue bueno. Y yo también soy mamá de 3. Qué bueno. De Ok. 3 ya están grandes. Que parecen sus hermanos, los hijos. Sí, Qué ya bien. están grandes, entonces, pero gracias a Dios siempre ha estado ahí acompañándome. Ok. Qué bueno, me alegro muchísimo. Mi estimado Rafael. Rafael. Caña, ¿cómo es? Caña. Rafael Castillo Caña. Realmente yo empecé en la comedia hace 36 años. O sea, yo desde pequeño en el colegio siempre fui muy hiperactivo, reconozco, y me gustaba andar contando chistes. Pero yo lo hacía porque era mi personalidad. Siento que el comediante nace, no se hace. Ok. Yo tengo esa Correcto. convicción de que así es. Trabajé en televisión educativa durante 3 años, cuando era estudiante de bachillerato. Después dejé eso. Después tuve una etapa en la vida donde yo no tenía realmente objetivos, no tenía metas, simplemente vivía el día. Y reconozco que en ese tiempo me dejé arrastrar vicios, todo, o sea, me desordené en mi vida completamente. Estamos hablando entre los 20 a 26 años por ahí. Y llegó un momento en que yo, y esto nunca lo he dicho en ningún lado, de todos los gente que me ha entrevistado, pero me llamó la atención este proyecto cuando se me planteó que era como para escudriñar un poco lo que es la vida personal de la gente, pero sí, yo en ese tiempo atenté contra mi vida. Por una depresión que tuve, derivada por todo eso, me salvaron de milagro
Y ahí lo chistoso que me terminaron internando en el psiquiátrico del Seguro Social. O sea, yo estuve 15 días en ese lugar, pero yo estaba indignado porque en la madrugada apareció un tipo que con una cama iba para el patio, porque ahí, o sea, decía, ¿dónde estoy? Sinceramente, o sea... ¿A qué edad? Unos 25 años más o menos. Hace poco. Sí, reciente. Ayer. Y entonces fue una experiencia tan tremenda para mi vida que marcó que yo, después de que salí de ahí, yo oré y me pegué de lo que había estado alejado de mí, que era Dios. Okay. Y le pedí de todo corazón que me ayudara cuando salía de ese hospital, de esa situación, a aceptarme de una forma distinta, de encaminarme por mi vida de otra forma, pero casualmente, unos días después, el esposo de mi prima lo invitaron de la Matías, él estudiaba ahí en la universidad, para que fuera un casting a Canal 12. Entonces vine yo, me le pegué y le dije, yo quiero conocer, porque tenía como 4 meses de haber empezado Telepirata. Telepirata en ese tiempo era el bombazo de la televisión. Sí. La novela del Canal 12 en ese tiempo era lo más rating, pues Telepirata puso en jaque a la audiencia de las novelas de Canal 12 en ese tiempo. Estoy hablando ya del 89. Cuando yo llegué a ese casting, que eran 50 alumnos de la Matías, yo me les internet y empecé a contar mis locuras y todo, y todos dijeron que entre también, y eso así fue exactamente como lo estoy diciendo. Me metieron al casting, en ese tiempo en el casting estaba Gloria Granados, los jurados, que era una de las mejores guionistas que tuvo Canal 12 en ese tiempo, estaba Regina Cañas, que era la tía Bubu, que en ese tiempo yo no sabía que me iba a compartir trabajo en próximo tiempo con Eunice, porque en ese tiempo Eunice era asistente de Regina Cañas, la tía Bubu en ese tiempo. Había otro jurado que no me acuerdo, que el asunto es que quedamos 6. El esposo de mi prima no quedó, el que iba ahí, pero yo quedé. El que iba no quedó. Entonces era un proyecto de un programa juvenil que se llamaba Cachún Rarra, que lo daba Televisa hace muchos años. Entonces empezamos con los ensayos y a mí me pusieron el personaje más cómico del staff. En ese tiempo también se estaba formando un programa que se llamaba Todo Queda en Familia, donde iba Aniceto, Pánfilo, Doña Teléfora, Chilango y bueno, iban todos la vieja escuela de la comedia del humor blanco. Claro. Entonces se estaban ensayando en 2 programas ya listos para grabar, cuando de vez en cuando llegó lo que yo quería. Yo solo había visto de lejos a Julio Yudice. Un día llegó el ensayo y nos empezamos a hacer amigos. Una vez tantos iba así, suspenden la grabación del tal programa, porque iban a darle prioridad al otro, porque eran ya actores consagrados, comediantes ya. Yo me deprimí, que yo estaba al filo del suicidio ahí. Ahí sí. Entonces, ya sé qué es esto. a los 2 días recibí una llamada de Julio en mi casa. No había celulares, ni internet, ni nada en ese tiempo. Claro. Fue alguna caseta de Telecom, ¿no? Sí, pues, me habló Julio, y Julio, así como es Julio Yudice, ¿querés entrar a Telepirata? Casi me dio un paro en ese momento. Entonces, vení mañana. Llegué, estaba con él, mira, te va a hacer una prueba la Risedán, yo quiero que estés en el programa, porque el programa tenía un problema, era Ángel Canizales, Rafael Rodríguez y Julio Yudice, pero Rafael se había ido, solo quedaba Ángel, Julio, y Eu empezaba a hacer ciertos papeles, pero no estaba directamente en el programa. Entonces como que necesitaban a alguien más y metieron a Julio Burgos, lo que ahora conocemos como Don Anacleto. Pero Julio como que necesitaba a alguien más, porque Julio viajaba mucho en sus tiempos que trabajaba como sobrecargo. Entonces él quiso que yo entrara, entonces se va a hacer una prueba el hijo del dueño de Canal 12. Bueno, en eso estábamos cuando aparece Larry Sedán, y le dijo, él es verdad, sí, vos te vas a hacer la prueba. Puti, Julio solo me pegó con el pie en la rodilla abajo, anda estúpido, ¿me entendés? Y me fui a meter donde él y me senté frente a Larry Sedán. Y créame que eso es cierto. Me dijo Larry, vaya, haceme reír. Ay, no. Huela, el lunes. Yo me acordé que cuando era yo adolescente hacía un personaje de una persona que daba noticias y tenía un tic. Pero esa era una broma que hacía con mis amigos. Y que le cambiaba voces porque yo tenía cierta facilidad para hacer cierta voz. Pues empecé a hacer eso. Le dije, consígame un periódico. Llamó, yo a llamar a la secretaria morenita chiquita que tenía Larry. La señora, bueno, llegó, me llevó un periódico. Empecé a leer como que él. Y me dijo, empecé de repente a ver que Larry se empezó a reír a carcajadas. Y me dijo, ya subo. Bienvenido a Canal 12. Empezás a trabajar mañana. Dale los datos a la secretaria. Y así fue la historia como yo ingresé a Canal 12. ¿Entendés? O sea, eso me marcó la vida. Dejé la universidad,
entré todo. Sí, yo tenía 4 ciclos de relaciones internacionales y los dejé tirados porque llegué a lo que me gusta y lo que puedo, y no hay cosa mejor que hacer eso. ¿Me entiendes? O sea, yo iba a ser un profesional obligado por lo que mi papá quería, pero realmente no era lo mío. Yo soy un comediante y he vivido de esto durante 30 años y no me quejo, me he ido bien. Creo que iba a hacer una marca en el país y ya solo yo sé lo que mis zapatos han recorrido. Exacto. Así es. Pero te digo, o sea, entrar a Telepirata me topé con miles de problemas. Allí donde conocí a Eunice. Entonces de Eunice poco a poco llegamos a convertirnos en los 4 actores que fuimos parte de ese programa, los oficiales. Que era Eunice, Julio Burgos, Hugo Castillo y Julio Luis, el principal. Hubieron agregados, Alex Camilla, Marvin Erazo, que fue presentador del TCS, muchos, pero realmente la esencia de Telepirata fuimos los 4. Ahí me topé con la productora porque Julio me decía, hace guiones, hacía guiones, y cuando le llevaba el guión, la mujer me decía, eso no sirve, ¿verdad? Si me lo tiraba al suelo. Yo no sé para qué contratan gente tan estúpida aquí al programa. O sea, esas cosas las tengo aquí guardadas. ¿Me entiendes? Y eso lo deprimió, ¿no? No, o sea, esa mujer más grosera. Entonces, sin embargo, perseveré. Y Julio se dio cuenta, algunas veces que vino, y oficialmente me puso como guionista. Entonces, Julio Burgos también me ayudaba a hacer guiones. Hasta le Eunice de vez en cuando. Pero recaía un poco más la responsabilidad en mí. Pues Julio me llegaba a pedir cuentas a mí, pues, ¿me entiendes? Todo. Fue una muy linda etapa. De ahí, Julio no te enseña, él solo te dice, va, aquí está la oportunidad. A ver si yo soy bueno, lo vas a en lo que yo necesito, entonces va a quedar. Correcto. O sea, así es Julio, pues, ¿no? Y creo que yo, esa pista que me soltó Julio no la subí. O sea, interesante. Y esa fue la historia de cómo ingresé yo a Telepirata. Ese es el Telepirata, el otro fue a Duro Nandito, donde ya estuvo. ¿Dónde es con Don Chepe? Ahí está. Esta es mi cámara, vea. Bueno, vamos a hablar de mi verdad. de mi verdad. No, la verdad, José, Miguel, cuando usted preguntó, ¿cosas buenas ha hecho Dios en tu vida? Sí, definitivamente. El solo hecho de estar acá en este podcast, este día, es parte de la bendición que tenemos nosotros, porque cuánta gente, bueno, hemos sobrevivido guerras. Hemos sobrevivido desastres naturales, terremotos, pandemias, o sea, un sinfín de cosas, y definitivamente pues Dios siempre obra en la vida de nosotros, definitivamente, ¿verdad? Y cuando usted dice que si alguna vez hemos sentido así como hostigados de solo trabajar en televisión, fue la otra, ¿verdad? La verdad, cosa, fíjese que yo a veces sí me siento, pero es que lo que pasa es que yo quizás, al igual que Julio, somos como tímidos, a pesar de que somos extrovertidos ante cámaras, pero yo creo que tenemos ese como caparazón como de protección de cuando se acerca la gente. En mi caso soy bastante tímido, o a veces lo que le dijo una vez un productor a Julio, lo que pasa es que vos no te la crees, le dice, o sea, no te crees que sos la atención, no te crees que la gente te quiere, porque a veces cuando a mí me dice acercan, una foto, pero yo a veces siento que lo hacen como por no sé, como por burlarse, no sé, entonces es esa cosa. A veces sí, eso a mí como que no mucho. O sea, a mí esa onda de la fama, a mí sí no mucho, porque mucha gente, pues, nosotros simplemente tenemos la oportunidad de esa bendición de trabajar en algo donde la gente le gustaría estar, pues, ¿verdad? Pero tenemos ese privilegio, gracias a Dios, como me dijo una vez Julio, ¿verdad? Que nosotros, pues, cada quien, decía Hugo, cada quien, el artista nace, ¿cierto? Nace. Pero también cada quien trae su talento, o sea, cada quien trae su talento, entonces, pues es bien difícil, la verdad, las cosas que a veces siento que es bien difícil cargar eso cuando uno no es así. Vaya, yo conozco otra gente que no, hombre, se paga porque se tomen fotos con ellos. Y sí, o sea, yo conozco a alguien que no, o sea, yo soy X persona y aquí estoy, vea, y quiere ser el centro de atracción, y yo por lo menos yo eso no lo tengo. Sí bromeo y todas esas cosas, pero con los amigos, cuando estamos en un grupo, pero cuando estamos en un grupo cerrado, como ejemplo ahorita que estamos relajando y se fijó, pero de lo contrario, si hubiera gente así, tal vez no, ¿verdad? Entonces, pero sí, la verdad que sí, Dios ha hecho cosas buenas en mi vida. Solo quería agregar algo que se me olvidó. Por favor. ¿En qué aspecto Dios influyó en mi vida? Imagínate lo que me salvó a mí. Acababa de intentar suicidarme. Me salí de eso y le pedí a Dios que me orientara mi vida bajo otro rumbo. Y 3 días después apareció
la oportunidad a televisión, y eso me cambió totalmente la vida. O sea, se manifestó Dios conmigo tan rápido. Increíble. Me dio vuelta a todo. O sea, es una de las principales cosas que las tengo aquí en mi mente. Yo a través de mi carrera he hecho otros personajes que son show en vivo, Sí. que son muy para adultos, pero eso no quiere decir que no haya un humano con sentimientos y una persona que trata de llevar una vida correcta, siendo el que da vida al personaje, que puede ser Sí. despachatado, relajo, pero esa es una cosa, y otra cosa es el Hugo Castillo. De hecho, yo no parezco ni comediante como Hugo. El comediante es el otro personaje que hago, el que debo la Penélope, ¿me entiendes? Pero ya el disfraz y la costumbre me ha hecho ser así. Yo como Hugo soy como serio, pero sí le doy gracias 1000 veces a Dios de esa oportunidad que me dio a mí. Sí. Se me presentó una prueba más de que el gran error que iba a cometer suicidándome, no sabiendo lo que me esperaba unos días después de haber salido del hospital. Qué bonito. Hay algo interesante a esto. Un pequeño común denominador es de que no esperaba sí estar en televisión, en palabras de todos, pero tampoco llegar a tan grande o sea, magnitud a todo lo que se va. Claro, tomemos en cuenta hoy en día internet, redes sociales, o sea, y solo muy televisión y wow, ¿verdad? La televisión. Pero si lo traemos también a donde Dios ha partido en cada uno de ustedes, en la etapa de la vida que sea, según la edad, sin duda alguna podemos llegar a ese común denominador, y es de que no han estado solos y Dios ha abierto ese camino para cada uno de ustedes. Entonces, en esa palabra, porque pasamos a otra sección en unos minutos, pero cerrando este bloque, es en realidad Dios en esa situación, en esa oración muy íntima, muy personal, o unas palabras que salieron de lo más profundo del corazón y fue: Señor, no sé cómo hacer, no aguanto, o gracias. ¿Qué fue esa etapa que marcó en un antes y un después en ustedes para lo que ya ahora están pues celebrando con frutos de ese trabajo, de lo que han hecho? Bueno, en mi caso yo creo que el estilo de vida que cambió en uno, o sea, porque quieras o no, pues obviamente como yo lo tomé como un trabajo, no algo como una diversión, Un hobby, un hobby, o sea, aunque sí me gustaba, pues, claro. ¿verdad? Siempre he sido así extrovertido, pero de ahí la necesidad, y cuando ya vimos que generaba también algo, pues tal vez, en aquel entonces yo no me achico en decir cuánto ganábamos ni nada de eso, pues, porque en su momento aceptás cuando te hacen un contrato, un trato, decir, mira, yo tengo tanto presupuesto, y ahí está, si querés, pues ahí está, ¿verdad? Si no, pues no pasó nada, pues, Sí. ¿verdad? Entonces, creo que eso, o sea, el orar y pedirle dirección a Dios, que si es lo indicado, o sea, si es lo indicado, si es lo ideal, y Dios contesta siempre, pues, ¿verdad? Porque gracias a Dios, Julio, pues, en lo personal, yo le debo mucho a Julio, y yo siempre que tengo la oportunidad le digo, sí, Julio es el que le da la oportunidad a uno, o sea, siempre Dios, como dice una alabanza, ¿verdad? Dios es el que toma la iniciativa, nosotros solo respondemos, ¿verdad? Entonces, sí, cambió el estilo tal vez de vida, de cómo vivíamos, tal vez no, o sea, hacerse millonario, pero por lo menos había un ingreso para poder llevar el sustento a la casa, en ese aspecto. De ahí una cosa bien importante para mí, de que el salvadoreño es una persona que no estimula ni alimenta que el artista progrese. Por eso decimos, la gente dice, papá, voy a ser artista, a morir de hambre. Ese concepto lo tenemos en general, pero ¿por qué? Porque vos vas a un restaurante y te dicen que hay $4 de cobre, y le preguntas todavía si es consumible los $4, y entonces ¿de dónde le va a pagar al artista, el dueño del restaurante? Sí. O sea, aquí la gente le duele pagar. Mira México, allá ven al artista como una industria, allá se paga, y el dinero estimula la creatividad. ¿Me entiendes? Ahora, desde el momento en que sos artista, aquí en El Salvador te tienes que enfrentar al estigma de que la gente te tiene como que acabado, de todo, o sea, pero quizás es suerte de algunos, o bendición, no sé cómo llamarle, pero hay gente que logra salir adelante siendo artista. Hay personas, por ejemplo, mí, que solo vivimos de esto. Vinicio pasa dedicado solo a cuestiones Vinicio, me gusta cuando me hablas de Vinicio, porque el nombre ese no es muy común, para que sienta el nombre de la Vinicio. No, el nice. Dedicado solo a esto. Vivir solo de esto no es así nomás. La mayoría de artistas en este país trabajan en una empresa de lunes a viernes, y el viernes y sábado de la noche la artisteada es como un ingreso extra.
Pero vivir de esto es otra cosa. A mí Ahora, el que que es artista tiene que estar sabedor de que la fama lo va a perseguir, que van a ver fotos, tiene que aprender a convivir con eso. Correcto. O sea, no tiene que molestar, hay veces irrita. Sí. Que hay una cola de gente queriendo tomar fotos y tú quieres irte, pero tenés que aprender que uno depende de ellos. Definitivamente. Berito, para usted. Verito que vaya, Verito, Ay. que le voy a ceder. A mí ahí en lo que dijo, a mí sí me respondió Dios mi oración siendo una niña, porque yo sí recuerdo que pasamos como familia muy malos momentos después que mi papá falleció, y yo sí recuerdo mi oración que yo le dije a Dios, como te llevaste a mi papá, ahora tú eres mi papá y ¿qué hago? Entonces, y yo recuerdo que vi en el periódico que estaban haciendo casting para niños en el canal. Y entonces yo dije, yo quiero ir, y fui con mi hermano. Nos fuimos, de hecho, de escapados de mi mamá, no se dio cuenta. Okay. Y bueno, fuimos, hicimos el casting, y a los días, pues, me llamaron. De hecho, ni siquiera di el número de mi casa, porque nos habían cortado el teléfono, entonces di el de mi vecina. Y ahí llamaron y pidieron hablar con mi mamá, y bueno, yo ni idea, pues yo pensé que ni siquiera iba a quedar. Sí. Pero cuando ya le hablaron a ella y ella llegó a la casa, dijo, ¿cuándo fueron al Canal 12? Que no sé qué, y fue como, híjole. Pero bueno, gracias a Dios, pues, o sea, quedamos y entré en ese proyecto de televisión y después, bueno, ahí como le digo, viéndolos a ellos, admirándolos a ellos, porque obviamente estábamos chiquitos y Telepirata era, como dice Hugo, el boom del canal, y era como, ahí van los de Telepirata, van los de Claro. Telepirata. Entonces también en mi mente yo tenía, algún día voy a grabar con ellos, pero se acabaron los proyectos y no me lo imaginé que años después iban a hacer un proyecto llamado La Tenchis y que iba a quedar como su hija. Entonces a mí sí me respondió el Señor esa oración, y no era como ahora que es tan fácil proyectarse, así como usted dice, por medio de las redes sociales. Hoy cualquiera agarra un teléfono, hace un video y se puede hacer viral por cualquier cosa. No, antes entrar a televisión era mucho más difícil. Sí. O sea, era para hacer un casting, yo recuerdo que quizás lo hice, no sé, con más de 120 niños, quizás posiblemente, ese día, y no sé si otros días habían llegado más. Otro número de gente. Entonces, o sea, sí no era nada fácil. Incluso, o sea, dentro del proyecto Tierra de Infancia, uno para ganarse un personaje tenía que competir con sus compañeros para quedar en el elenco. Porque cada 6 meses, si no llevaba buenas notas, si no llevaba buena conducta, o no hacías bien tus personajes, a los 6 meses cambiaban elenco. Entonces nosotros teníamos a los 6 meses, tengo que salir bien, tengo que estar en esto para que no te sacaran del elenco, porque sacar del elenco no te pagan. Pero prácticamente Julio Luis ha sido el intermediario de Dios de nosotros. Sinceramente, pues nos va a ayudar. Bueno, yo siendo honesta, yo no me recuerdo que yo le haya pedido a Dios algo, porque no, en ese tiempo yo no era como muy religiosa o muy creyente. Vivía en una familia tradicional que tenía la religión tradicional, pero ni siquiera casi iba, ¿verdad? Iba ya a la misa del gallo, el bautismo, así, no me congregaba ni nada. Entonces no tengo como un recuerdo de que yo sí, no, de verdad, no tengo un recuerdo de eso, pero sin embargo, sí estoy segura de que Dios ya tenía un plan conmigo. Desde antes, creo yo, desde el vientre de mi madre, yo eso estoy clarísima, que Él tenía un plan conmigo desde muchísimo antes que yo siquiera lo supiera, o que yo me lo pudiera imaginar. Y algo que marcó mucho fueron las decisiones. Uno en la vida tiene que tomar decisiones, y hay una forma de tomar las decisiones correctas o las que te llevan por un mal camino. A mí me hicieron una invitación, mi maestra, Ivonne Janet de Chávez, que era es la hija de don Pánfilo y doña Terefra, era mi profesora en la universidad, y ella veía que yo era bien extrovertida, entonces me dijo, ¿por qué no llegas al canal? Y ella me dijo, llega, para que ella tenía un noticiero, cuando empezaba un noticiero al día, que era el noticiero que tenía más top en el canal 12, y después una revista matutina. Entonces ella me dijo, deberías de llegar para que aprendas. Y ahí es donde les digo las decisiones. Uno se le presentan las oportunidades una vez en la vida y uno decide
¿verdad? Yo creo que Dios obró, sin que quizás yo se lo hubiera pedido. Siento que Dios obró para que yo tomara esa decisión, porque ella me dijo, ¿a qué hora tengo que llegar? A las 5 de la mañana, me dijo, porque a esa hora me van a arreglar, me maquillan y todo, y quiero que estés en el proceso hasta cuando ya me meto en el estudio a dar las noticias. Así entré yo al canal, y ese día yo estaba a las 4:30 en el canal. Yo ya tenía un carrito porque mi papá siempre desde los 13 años manejo y me había dado un carrito. Entonces yo llegué ahí y cuando ella llegó como a las 5 de la mañana, yo le dije, Ivonne, ¿qué? ¿Ya qué hora vienes? A las 4:30, vine, pasá, vení. Ay, tomé con el Y vigilante. entonces, no, y quizás en estos tiempos, a lo mejor los jóvenes no lo harían. Porque dirían, ay, no, qué hueva, levantarme, ir a las 5 de la mañana, llegar. No, no. Pero Y yo me va a tomé dar la Uber, decisión. pues. O me va a dar Uber, o Tampoco algo. los tire, pa. Porque me va a desayuno. Para ayuno. Para desayuno. El maestro diabético, bravo, venía el maestro diabético. Y entonces, quizás la juventud de ahora no lo hace. Correcto. Y si yo no hubiese tomado esa decisión, créanme, desde el primer día, Hugo, Vero, Chepe, que yo entré al canal, que yo iba como practicando, como para aprender, desde el primer día que entré al canal, nunca más me salí, o sea, me quedé hasta que trabajé como coordinadora del show del tío Memo, trabajé en el mundo mágico de la tía U y me decía, ¿y podés hacer eso? Sí, les decía yo, no podía nada, pero uno aprende. A mí me tocaba conseguir colegios, conseguir los props, meterme en la botarga del conejo, cuando no llegaba el cipote que se metía, escribir, hacer canciones, de todo. Vea, Berito sabe, se hace para todo. Entonces después fue el mundo mágico de la tía Bubu, y ya después trabajando con la Bubu en el mundo mágico de la tía Bubu, viene la oportunidad que conocí a Julio, que por los pasillos andaba buscando a alguien que le ayudara a hacer un personaje de, ay, ¿qué va a hacer? Una loca, decía, ay, ¿pero cómo? Nada, va a ser con una camisa de fuerza, como que estás en un psiquiátrico, nada, yo lo hago, y ese fue mi papel, mi primer papel, y de ahí en adelante Julio me buscaba, y le decía, güey, préstamela para que haga otro papel, y así me fui metiendo, y entré a ese gran proyecto que cuántos no hubieran querido estar, en el proyecto de Telepirata, que como bien lo dice Hugo, era como el top, y como dice Vero, y también Chepe lo sabe, era como el top del top, vea, que estaba, y tan joven yo, entonces sin duda Dios me empujó a tomar decisiones, a decir, sí, lo voy a hacer, ¿verdad? Pues si no se me hubiera ido la oportunidad, y lo hice, y he logrado muchas cosas, he vivido de esto, realmente, al igual que Hugo, al igual que Chepe también, creo que desde que entré en la tele, Sí, ¿verdad? todavía He vivido vivimos de esto. eso, de las regalías. Todavía vivimos de las regalías. Y entonces, sin duda Dios, esas son cosas buenas. Y yo sé que en la vida de muchas personas que nos están viendo han pasado quizás muchas cosas, pero lo que pasa es que a veces no nos detenemos como a ver todo lo que Dios hace en nosotros. A veces estamos como que nos merecemos las cosas y por default, porque es mi talento, o porque yo soy muy hábil en computación, o yo muy hábil en red y todo. Nos volvemos Pero egocéntricos ahí. sí, Pero que egoístas son la gente, porque cuando le dicen a un artista, hay gente que quiere que hasta uno actúe de gratis o barato. A ver si el médico va a operarte de gratis, o a ver si te lo va a hacer por la mitad. Ya hablamos ¿Me de entiendes? eso, O sea, porque sí. ya vamos a hablar de eso. Ya hablamos de eso, porque Respetemos el guión, porque vamos a tener que hablar después. el único que va de gratis es el doctor Prudencia. Todo lo que el mesón nos está tu Mire, y vida. queremos agradecer también aquí las instalaciones. Ay, no. De mi tierra. De mi tierra, qué lindo, este lindo lugar. Qué bonito vénganse. este La lugar. habitación me ha encantado. Ay, Esa- me ha encantado la la habitación. toalla Mire, formada como un ganso. ¿sabe? Miren nomás ese mural inspirado en Verónica Méndez. Eso le dije yo, ahí está, le dije yo Mire cuando ese vine. mural nomás. Así que muchas gracias a la administración, de verdad. Gracias. Está mi bonito el tierra. lugar. Los amigos Ingrid y Frank que... Esto es saco del redondel Son antes máquinas. del paso de nivel antes de llegar al aeropuerto. Correcto. Aquí a mano Nada izquierda. pierde para la gente que viene aquí de paseo. Siempre hay vuelos que vienen a escala. Y de repente quedan 9 horas. ¿Y a dónde me voy? A mi tierra. No, está bonito. Yo normalmente siempre cuando viajo, llega 41 de Pasoyapán. Pero me ha encantado ese ganso de la habitación. El ganso, se enamoraba del ganso, me lo voy a llevar, digo, me voy a llevar la toallita en forma de ganso. No, La interesante, verdad que muchas queremos gracias. agradecerle a Ingrid y a Frank. Sí. Ellos de verdad son salvadoreños, pero emprendedores de corazón, y el favor de Dios ha estado con ellos, porque esto no es producto de
de la coincidencia, es producto de la diosidencia, o sea, es que Dios está... Y algún día vamos a hacer uso de esas instalaciones, ya ven. Las habitaciones. Pues sí, para Yo ya quedé con la dueña un trato. Ay, con doña Ingrid. Vamos a platicar. Bueno, sigamos, Bueno, porque señores, de verdad. Es un placer, de verdad, que puedan estar con nosotros, con nuestros amigos, iniciémoslo así, con Telepirata. Así es, el primer parte. Así que hay muchas cosas, así que no te despegues. Esto es Algo Bueno, aprende, vive y comparte. Un fuerte abrazo, seguimos con más. Gracias por ser parte de Algo Bueno. Aprende, vive y comparte. Síguenos y suscríbete.